Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Crónica Socioambiental, Voces de los Territorios. La crisis de Osorno es probablemente el escándalo más grande al que se ha tenido que enfrentar una empresa sanitaria en Chile. Episodios de contaminación de aguas han ocurrido en Valparaíso con la empresa Esval, en Coquimbo con Aguas del Valle, en Antofagasta con Aguas Antofagasta y en la propia región metropolitana con Aguas Andinas. ¿Por qué si han existido casos de contaminación de aguas, cortes de suministro, alza desmedida en los cobros y un sinnúmero de problemas asociados a las empresas sanitarias? Recién hoy el tema está en discusión después de tantos años. El desastre ocurrido en Osorno esconde un problema de fondo, y es que el Estado en Chile no tiene un rol significativo sobre el control de la industria sanitaria, porque el 99% de estas empresas en Chile se encuentran en manos de grandes consorcios privados. ¿Sabe usted de quién es la propiedad de Aguas Andinas en la región metropolitana o de Esval en Valparaíso? ¿Conoce usted en qué consiste el cobro que a todos nos hacen en las boletas cuando nos llegan mes a mes a nuestros hogares? Este y otros temas los discutiremos en profundidad en este nuevo capítulo de Crónica Socioambiental, Voces de los Territorios. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Estamos nuevamente en una nueva edición de nuestra Crónica Socioambiental, Voces de los Territorios. El día de hoy vamos a hablar, como dijimos en la introducción, de un tema fundamental para lo que hay que cambiar en este país, en términos ambientales, políticos y sociales, que tiene que ver con la industria y la empresa sanitaria en Chile. Cómo funciona, vamos a ver el tejemaneje de esta industria en el país, y estamos para eso con nuestros panelistas de día viernes. Presentamos y te agradecemos por estar nuevamente aquí, Caterine Maya, quien es parte de Modatima Mujeres y parte del equipo técnico de Modatima. Hola, muchas gracias por la invitación. Nicolás Bujes, también parte del equipo técnico y del movimiento de Modatima desde sus inicios. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias. Bien. ¿Por qué hablar de la empresa sanitaria hoy en este contexto en el que, como conversábamos recién, acabamos de salir o todavía estamos en un tránsito del problema de la crisis de Osorno? Osorno nos puso sobre la mesa un tema fundamental para la discusión que parecía que estuviera abajo de la alfombra, y que tal vez hace algunos años aquí en la región metropolitana lo vivimos muy de cerca porque nos cortaron durante una semana completa el agua y nos preocupamos. Aquí hay un problema. Entonces, hoy día surge el tema de preocupación que tiene que ver cómo se administra y cómo funciona el modelo sanitario en Chile. En los distintos medios de prensa y en la agenda pública de las últimas semanas ha estado este tema instalado, y nos interesa profundizar sobre qué significa la industria sanitaria, cuáles son los alcances de las empresas sanitarias en Chile y particularmente en la región metropolitana. Pero saber que también no solo funcionan acá en la región metropolitana, sino que en el contexto urbano de todo el país. De todas las capitales y de todas las regiones de Chile. Nicolás, Caterine, por favor, ¿podrían contarnos ustedes cuáles son los elementos centrales o los argumentos que nos llevan a instalar el tema de la discusión de la empresa sanitaria en Chile? ¿Por qué es necesario hoy, después de tanto tiempo funcionando y pareciera que fuese un servicio que siempre está y que no tiene problemas, que hay que discutirlo? ¿Por qué hoy día en 2019 estamos hablando de empresas sanitarias, Caterine? Bueno, porque básicamente el modelo es privado, entonces básicamente esto le está dando como todas las rentabilidades a accionistas, a privados. Entonces por eso es muy importante empezar a tocar el tema, porque se deja de ver como toda la problemática técnica, social, ambiental que atañe la prestación de este tipo de servicio. Hablaste de un primer tema que es fundamental y que los vamos a ir conversando en el transcurso de este panel, que tiene que ver con que las empresas sanitarias son hoy día en Chile un bien privado, son una empresa que funciona bajo el modelo privado. Vamos a ver en profundidad ese tema, pero Nicolás, ¿por qué es importante hablar de empresas sanitarias hoy en Chile? Según mi perspectiva, Rodrigo, yo creo que la discusión en las sanitarias hoy en día es necesario porque tenemos una regulación, tenemos una normativa hídrica incluso, donde el consumo humano, en definitiva, que es uno de los usos del agua, es un uso que no tiene una prioridad sobre otros usos. En definitiva, tenemos un consumo humano que diferencia si tú estás en una zona urbana
o en una zona rural. Tenemos áreas de concesiones donde multinacionales, empresas que buscan dónde financiar en todo el planeta, están acá controlando nuestras empresas sanitarias originalmente estatales. Sin embargo, tenemos una realidad rural totalmente ajena a este escenario que te digo que está totalmente regulado. Por así decirlo, para ejemplificar la desigualdad, estamos con una ordenanza del Ministerio del Interior donde se especifica que no puede haber una entrega de más de 50 litros por persona en contextos rurales. Sin embargo, en la ciudad uno es capaz de consumir 1000 litros por persona. O sea, estamos hablando de problemáticas que se relacionan, pero tienen distinto nivel, distinto peso. Primero, privatización. Tú, Catherine, decías sobre la importancia de pensar, de hablar del tema de sanitarias por la privatización, y Nicolás agrega por la importancia de que funcionan en la ciudad, pero tiene una diferencia gigantesca con lo que pasa en el mundo rural, que básicamente el modelo rural no es de empresas sanitarias como funciona en la ciudad, en las grandes ciudades del país, sino que funcionan pequeños sistemas comunitarios que dependen de su propia gestión, de los mismos vecinos que administran estos sistemas comunitarios, que se llaman Agua Potable Rural, APR, y hoy día Servicios Sanitarios Rurales, y que ellos tienen que gestionar, tienen que conseguirse el agua, tienen que inscribir su agua y al final surtir a su población o a la población que tienen bajo su administración. Hay la problemática son dos modelos distintos. Sí, son muy distintos. El problema es que ellos se enfrentan a todas las exigencias de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y no tienen el músculo financiero para poder emprender ese tipo de obras o de incluso discusiones a nivel legal para poder ellos defenderse. Entonces hay claramente una desigualdad con respecto como al modelo urbano con el rural, y porque el urbano genera unos réditos económicos altísimos, súper elevados, y aquí la superintendencia no les pone un techo en el tema de la tarifa. Entonces claramente hay grandes problemáticas, inclusive en el tema rural. Ellos no tienen los monopolios como los tienen acá. Ellos tienen que enfrentarse a otros, digamos, personas que tienen concesiones de aguas. Entonces tienen que estar en una lucha permanente y casi que están en peligro todo el tiempo. O sea, una realidad, la realidad rural es muy precaria y funciona de forma bien desigual con respecto a lo que pasa con las empresas sanitarias, que como bien tú decías, son empresas privadas, grandes, transnacionales muchas veces en gran parte de las ciudades, y que funcionan en función, valga la redundancia, del lucro, de ganar y de negociar. En las zonas rurales funcionan para abastecer a la gente de agua potable sin el lucro, sin el objetivo de lucrar. Muchos de ellos Yo le agregaría, o sea, ellos trabajan por su propia voluntad y luchando por estos sistemas desde muchísimos años atrás, algo que es la columna vertebral del desarrollo de sus comunas, claro, de sus pueblos. O sea, abastecimiento de agua es algo central para cualquier ser humano. Claro, entonces claramente no estamos hablando de algo pequeño. Yo le sumaría a lo que ustedes mencionaron, privatización, desigualdad en el funcionamiento urbano-rural, le sumaría un tercer factor, que es el escenario hídrico, de escasez hídrica que hay en el país. Hay un centro de estudios de resiliencia del cambio climático que plantea que hoy día Chile, hace una década, está viviendo un escenario de mega sequía. Desde el 2009 hasta el 2019 cumple 10 años de una mega sequía, principalmente en la zona central. Y nosotros lo que analizábamos en el programa pasado tenía que ver con que esa mega sequía está profundizada por un modelo que sobreexplota toda la naturaleza, sobreexplota el agua, y al final todas las grandes actividades productivas como la agricultura terminan llevándose gran parte del agua, y las empresas sanitarias también consumen agua. Entonces al final hay una demanda, hay un estrés sobre el agua disponible que hay en todos los ríos del país. Ese es un tercer factor que nos tiene hoy día hablando de empresas sanitarias. Pero vamos al tema de fondo, que tiene que ver específicamente con la empresa sanitaria, y tú lo mencionaste, Catherine. ¿De qué hablamos cuando hablamos de privatización? ¿A qué nos referimos? Hay una historia de privatización reciente o de los últimos 20, 30 años en Chile, y me gustaría que nos cuenten
¿A qué se refiere y cómo se vio el proceso en Chile de la privatización de las empresas sanitarias? Eso es clave diferenciar debido a que el modelo sanitario, o sea, las leyes que regulan el sector sanitario del cual estábamos hablando, es mucho más antiguo, o es más antiguo del proceso de privatización del cual tú estabas hablando. Las leyes del sector sanitario fueron todas publicadas entre el año 1988 y 1990, a la salida de la dictadura de Augusto Pinochet. Él amarra a través de toda esta ideología que trajo el Nobel de Economía Milton Friedman de la liberalización de toda el área productiva estatal. O sea, no solo fueron las sanitarias, primero antes de las sanitarias fue el sector energía, el sector de todos los servicios básicos, electricidad, luz, gas incluso, y también le tocó la parte a la empresa sanitaria. ¿Qué pasó? Que las legislaciones que desató la dictadura en su último periodo fueron planificadas para una posterior privatización. O sea, ¿para qué tú vas a dividir la empresa originalmente pública en sociedad anónima? Si no es para después vender las acciones que tú tienes. Justamente eso. ¿Nos pueden contar cómo fue el proceso? Porque tú estás diciendo que la privatización fue una planificación a largo plazo, que partieron por dividir la empresa que era inicialmente estatal. O sea, inicialmente había una gran empresa estatal. Sí, originalmente tenemos que hablar de también la historia de las ciudades, porque las empresas sanitarias nacen con la ciudad, van de la mano. Y las empresas más antiguas sanitarias está EMOS acá como la empresa municipal de Santiago y ESVAL. Sí, de 1900, claro, no sé. 1800 incluso. Entonces, esas empresas siempre han estado y siempre se han llamado de esa forma. Y eran estatales. Eran estatales. Lo que pasa también en las otras regiones es que habían diversos, tanto rural y urbano, sistemas. Y se elige después de la dictadura, se elige por el sistema regional. Entonces se crea el Servicio Nacional de Obras Sanitarias en cada región y posteriormente, como te decía, en los 90 estos Servicios Nacionales de Obras Sanitarias fueron traspasados a Corfo, en la modalidad de sociedad. Corfo es la Corporación de Fomento a la Producción, que depende del Ministerio de Economía y que hoy día sigue administrando un mínimo 5% de las empresas sanitarias. Entonces la historia va de la siguiente manera. El año como te decía, las leyes fueron implementadas en 1988, que se incluye ahí el modelo tarifario, o sea, se define ahí que cada 5 años se va a revisar la tarifa en base a una empresa modelo. Después vamos a profundizar respecto a eso. Se crean las concesiones sanitarias y se hace que las empresas sanitarias sean sociedades anónimas. Pasan 8 años y durante esos 8 años empieza la tramitación de la ley 19.549, que es la ley que permite al Estado, en el gobierno de Frey, enajenar el 65% del stock de las acciones de las empresas sanitarias. ¿Eso fue en el 1995? Del 1995 es que el mensaje presidencial para hacer la tramitación de la ley pasa. Un mensaje presidencial es cuando el presidente de la República le envía al Congreso un proyecto de ley. Claro, las leyes pueden nacer desde una moción parlamentaria o de un mensaje presidencial. O sea, el presidente Frey, en ese caso, escenario de la transición, la concertación, Frey envía al Congreso este proyecto de privatización de las empresas sanitarias. ¿En qué consistía ese proyecto? Ese proyecto consistía en que el Estado se pudiera desligar o vender lisa y llanamente la propiedad de acciones de cada de las empresas. De las regionales. De las regionales. ¿Qué pasa? Que después de la venta de ESVAL, EMOS, ESEL, que es la de Rancagua, y ESAL, empieza a crecer una oposición. ¿De dónde empieza a crecer esta oposición? Principalmente de los sindicatos de los trabajadores de obras sanitarias y algunos parlamentarios. De hecho, al año 1995 existió una oposición, sobre todo de los parlamentarios de Concepción, para evitar la privatización. Pasan 3 años y esta ley se vota a favor casi de forma unánime. Así que... ¿Cuál es el objetivo de privatizar, Catherine, las empresas sanitarias? ¿Qué busca esta ley en el fondo? ¿Por qué ya el Estado acaso no es eficiente o busca otro propósito? Pues mira, una de las cosas con las cuales se justificó la privatización era dar mayor cobertura al tratamiento de aguas residuales, empezando por ahí. Entonces pareciera ser que el Estado como que apela a que no tiene la capacidad de prestar el servicio, entonces por eso se genera la privatización, pero esa es la justificación. Pero en el fondo pienso yo que es
imagínate lo que es tener tú constantemente, todos los meses, todos los años, un negocio que no para. Entonces, claramente lo hacen privado, se lo venden a transnacionales, pero en el fondo allí, es como yo lo veo, no sé. Hay detrás todo un tema de favores políticos, todo un tema de colocar como en una cúspide económica eternamente a ciertas personas. Entonces, y básicamente, imagínate tú tener todo un pueblo, todo un país completamente, pienso yo que estamos como a la merced de lo que hagan con nosotros, porque el agua es lo más importante, entonces realmente el Estado no es dueño de esto, no puede hacer nada, y en caso de que se quisiera revertir esta situación, esto le va a costar todo el oro del mundo y quién sabe cuántos pleitos que tendrán que irse, no sé, a cortes internacionales, porque aquí va a ser muy, o sea, va a ser un tema que va a tener que en algún momento darse. Entonces, o sea, aquí el objetivo fue, como decías tú, por lo que entiendo, el lucro, sí, el lucro, negocio, es el negocio, enriquecer a los privados, y el Estado se hace un lado y le entrega al privado la administración de las empresas sanitarias. O sea, uno se pregunta, por ejemplo, en el tema hídrico, ¿por qué se están agotando las cuencas? ¿Por qué hay tanta plata de por medio? Y es que en verdad el modelo siempre estuvo diseñado para hacer eso. O sea, el modelo, los ideólogos de este modelo, Luis Simón Figueroa, por ejemplo, por citar uno de los redactores del Código de Agua, lo dice muy fácilmente. El Código de Aguas está hecho para darle al agua el mayor valor monetario posible. O sea, está en el diseño de este sistema que el agua logre su mayor rentabilidad. Y cómo no hacer eso sin sacrificar, por ejemplo, el sostenimiento del ecosistema es muy difícil. O sea, de hecho, estamos viviendo ahora. Y por ejemplo, qué paradójico el caso de Osorno, porque Osorno no es un tema de que no exista agua, hay mucha agua, sino que la gestión es tan deficiente, o sea, se le puso tanto enfoque en el puramente aspecto económico de una empresa que no se hicieron las inversiones a largo plazo, no se hacen el cumplimiento de las garantías de la continuidad ni de la calidad de servicio, y estamos ahora en un lugar con mucha agua, pero la gente no puede tomar y perdió la confianza sobre su empresa. Y lo paradójico es que se supone que ellos, al tener estas concesiones, que incluso cuando tú ves en la literatura dicen de explotación, entonces la verdad yo quedo sorprendida porque digo, ¿cómo así? De una vez ya están diciendo que es una explotación, entonces claramente ni siquiera es una prestación de un servicio público. Porque cuando tú ya le dices prestación de un servicio público, tú ya estás dando por sobreentendido que esos son bienes comunes. Entonces, ahí no, ellos lo borraron así arbitrariamente, explotación, concesiones sanitarias. Sí. Entonces, imagínate, se traslapa este tema de los derechos de agua, además hay otras concesiones sanitarias, entonces imagínate, son empresas que tienen acciones, tienen estas concesiones, estos derechos que los pueden vender, los pueden hipotecar, pueden hacer lo que quieran con ellos. O sea, hoy día la empresa sanitaria es dueña de todo el patrimonio de las redes de agua potable, de alcantarillado, es dueña de las concesiones, es dueña de la infraestructura, es dueña de los edificios corporativos, es dueña de todo y todo eso es privado. Eso significó la privatización. Eso tiene matices. Si seguimos con la historia de la privatización, claro, en 1998, finales de la década de los 90, ya se tramitó la ley exitosamente y ESVAL es la primera sanitaria grande regional que se libera el 41%, si bien tengo entendido, de las acciones. ESVAL es la empresa sanitaria de la región de Valparaíso. Exactamente, y junto con ESVAL otras 4 empresas, EMOS en la región metropolitana, ESEL en la región de Libertador de Bernardo Higgins, ESAL en la 10ª región. Son estas empresas que tú dices que sí, efectivamente se vendieron. Fierros, derechos de aprovechamiento, la concesión también está dentro del patrimonio de la misma empresa, así que se privatiza también. Todos los activos en realidad de la empresa fueron entregados en la forma de acciones. Este modelo se quedó cristalizado en esas sanitarias y debido a que nuevamente el año 2000 se regenera un tipo de posición, se traduce esto en otro régimen de privatización para el resto de las empresas regionales. Pausa, Nico, para ir ordenando el tema. Primero,
La primera fase de privatización entonces parte el 98 cuando se aprueba la ley con ESVAL, que se privatiza ESVAL. Eso significa que el Estado le entregó a ESVAL no la concesión, sino que le vendió a ESVAL toda la empresa, desde el último fierro hasta con trabajadores incluidos. Les paso, tome, ahí tienen, ustedes ahora son los dueños. ESVAL, Aguas Andinas en la región metropolitana, ESEL en la sexta, Esbio en la octava región en Concepción y ESAL en la 10ª en Los Lagos. Esas 5 fueron las primeras que se entregaron completamente. Y son justamente las más grandes. Y después por presión de la gente, de ciudadana, la gente se movilizó y vino una segunda ola que ya no tiene que ver con el mismo nivel de privatización, sino que son las concesiones a 30 años y las concesiones indefinidas. Son contratos de transferencia de la concesión, de explotación de la concesión. ¿Cómo funciona esa figura? Y esa figura, lo que fue necesario que hiciera el gobierno para no traspasar lo que dijimos, los activos, no traspasar los derechos de agua, sino que el Estado se mantenga como dueño, propietario de estas empresas, fue que hizo un derecho de explotación de la concesión a 30 años. Entonces aglutina todas estas empresas ex Corfo en una sola empresa denominada Empresa de Concesiones Sanitarias ECONSA. Entonces ECONSA tiene que ver y supervigilar estos contratos que tiene con las multinacionales, porque mediante licitación internacional se licitan estos contratos a 30 años. O sea, para ese tipo de empresas, Aguas del Altiplano, Aguas del Valle, Aguas Patagonia, Aguas Magallanes, Aguas Araucanía, Aguas Chañar, y si es que me falta Nuevo Sur también, son empresas que tienen una vuelta posible por ley, deberían en el 2034 alrededor, volver a el Estado tener la oportunidad de decir si se relicita o vuelven a... ¿Y no hay ninguna que tenga una concesión indefinida? La concesión es indefinida, la concesión sanitaria es indefinida. Este es un contrato de explotación distinto, a 30 años. La concesión sigue siendo del Estado en este caso. Entonces esas dos figuras son las que priman en el modelo sanitario chileno. ¿Cómo funciona el modelo sanitario hoy en la actualidad? Porque esto es parte de la historia, nos da un contexto. Hoy, ¿cuáles son las principales pilares por los que cómo se mueve el mercado o la empresa sanitaria? Hay un rol del Estado que está cristalizado en una institución, hay empresas sanitarias. ¿Cómo funciona esto para que fijen las tarifas, para que fijen los cobros? ¿Por qué a la gente le terminan cobrando tanto o cual? Expliquemos y simplifiquemos esta nebulosa que hay sobre las empresas sanitarias hoy y les voy a dejar a ustedes la participación para que nos expliquen. Mira, básicamente la tarifa debe cubrir los costos de operación, mantenimiento, infraestructura, todas las inversiones en las fuentes, en las plantas de tratamiento, en las redes, en todo lo técnico, ¿no? La tarifa que todos pagamos. Sí, eso es lo que debe de, además que dice que la empresa tiene que ser financiable, o sea, ellos deben de autofinanciarse todo. Igual como cualquier negocio en el fondo. Sí, claramente. Entonces, digamos que hasta ahí todo va bien, pero ¿cuál es el punto? Que hay unos gastos administrativos y hay otros gastos extra que están asociados a la tarifa, pero no hay una transparencia de dónde están, porque estas empresas se traslapan unas con otras. Entonces, por ejemplo, no sé, Aguas Andina, ellos tienen, Aguas de Barcelona, que realmente es el dueño de Aguas Andina, ellos tienen otro tipo de empresas, entonces al final los usuarios tienen que pagar por todas estas empresas y se supone que debiera de ser por una sola. Por el servicio que te dan. Claro, por el servicio, pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, el gerente de Aguas Andina, él tiene un rol múltiple con todas estas empresas, pero a nosotros nos cobran por todas y cada una. Entonces, esto infla muchísimo la tarifa. Lo otro es que hay un costo de oportunidad que la empresa, eso está dentro de la ley, que es ilegítimo, que le dicen, bueno, usted tiene un costo de oportunidad que puede sacar de este negocio. Entonces, ¿esto qué significa? Que si ellos toman esa inversión y la llevan a otro tipo de inversión, como la bolsa de valores o otro tipo de negocio, con menor o igual riesgo, entonces si ese negocio les dice, bueno, usted puede tener mayor porcentaje de utilidades, entonces dicen, no, corríjame ahí la tarifa porque yo tengo derecho a tener mayor porcentaje porque si yo coloco este dinero en una bolsa de valores, me va a dar más rédito.
Entonces O allí sea, ellos hay un vacío Se legal. comparan con otros posibles negocios Exactamente. y dicen, si este me da más rédito, tengo derecho a subir la tarifa. Exactamente. Entonces, eso digamos, hay un vacío allí y se supone que tiene que haber una negociación de la tarifa, pero al final es como... ¿Entre quiénes? Echa la ley, echa la trampa, porque... ¿Entre quiénes tiene que haber una negociación de la tarifa? Pues se supone que entre la Superintendencia de Servicios Sanitarios con la empresa prestadora. A ver, Entonces Nicolás, al final... Gracias, Catherine. Nicolás, profundízanos en esa idea sobre cómo funciona específicamente lo último que estaba mencionando Catherine sobre esa negociación entre el organismo estatal y las empresas privadas. Bueno, lo que sucede, en definitiva, los procesos de privatización no pasaron solamente en Chile. O sea, estamos acá ya casi como a 40 años de haber visto un proceso que fue global. O sea, las privatizaciones fueron en todo el mundo y la mayoría de los países donde se privatizaron los servicios básicos ya han retornado a la gestión pública. ¿Por qué? Porque básicamente pasaron las mismas consecuencias de todo el mundo. Se aumentó la tarifa, bajó la calidad del servicio, hubo corrupción política, se dejó de financiar las inversiones que tienen que hacer a largo plazo en esta materia. O sea, hacer ahora un embalse, hacer ahora reposición, van a ser efectos que van a tener en muchos años. Y si esos gastos que acá en el modelo no le dan rentabilidad a la empresa, obviamente la empresa va a tener un comportamiento ya, ¿cuánto? Casi 20, 30 años de la ley, ya entendió lo que tiene que hacer para cumplir el mínimo de la ley. O sea, los clientes en definitiva de la empresa sanitaria en Chile es el regulador. O sea, en este esquema que tenemos el regulador, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la empresa que tiene que ser fiscalizada por el Servicio de Servicios Sanitarios, Superintendencia de Servicios Sanitarios, y están los clientes, quienes manejan las decisiones realmente sobre dónde se reinvierte, qué hacer, va a ser ahora la empresa. El Estado, la CIS, no tiene cómo obligar a la empresa a hacer lo que ella dice que va a hacer. Por ejemplo, en los planes de desarrollo. No tiene poder sobre la empresa. Para ejecutar las inversiones no lo tiene, no puede obligar a la empresa. ¿Cuál es el poder que tiene la CIS sobre la empresa? La CIS puede hacer multas, y multas que ya hemos, según los cálculos que hemos hecho en el caso de Sal, no llegan a ser ni el 3% de las utilidades en un año. Entonces, al mismo tiempo, nosotros sabemos muy bien que era una multa de 20 UTM para, por ejemplo, la infracción de usurpación de agua. Era menos de $1.000.000 para una agrícola que tiene utilidades de miles de millones. Entonces, estamos hablando de una institucionalidad débil, pero esa institucionalidad débil es muy eficiente para el mercado. O sea, para las empresas privadas. Exactamente. Al final, como te decía al principio, la institucionalidad hídrica, el diseño legislativo para la gestión hídrica en Chile es que el agua tenga su mayor valor monetario, y eso podrá ser económicamente lo más eficiente. Pero no creo que sea eficiente para los privados. Y no es eficiente en el sentido ambiental, ni menos en lo social. O sea, tú acá estás viendo un servicio básico, un consumo humano, un derecho humano catalogado por la ONU desde el 2010 como una herramienta de mercado y no como una herramienta de equidad social, como debiera ser vista. O sea, muchos países, incluso Uruguay, que hizo el plebiscito en 2004, entendió esto y dijo, no, estos servicios se van a hacer desde una perspectiva de servicio, como decía la Catherine. De derecho. De derecho. Es un o sea, derecho. Argentina, Bolivia, luchas por el agua, luchas realmente porque se cansaron de que un servicio tan fundamental que, imagínate tú levantás en la mañana y no tenía agua para tu café, no tenía agua para a todas las ciudades en Chile les ha pasado que en algún momento le han cortado el agua, en la quinta región, acá en la región metropolitana, y duele no tener agua un día, de repente una semana, o como les pasó en Osorno, una semana completa abrían la llave y les salía petróleo. Se liberó un informe de la Seremía de Salud en estos días. Claro, se liberó y se reveló que existía la presencia de hidrocarburos en la red de agua potable. Así que a más de 2 semanas Aquí hay un agravante que básicamente no hay quien le exija realmente y le haga cumplir en calidad, en continuidad, y que tampoco ellos hacen un retorno a la cuenca. No trabajan para restaurar las fuentes, ni restaurar pues, los nacimientos. Entonces digamos que solamente se usufructa el agua para ganar el dinero, pero no... Se le saca el máximo provecho. Exacto. Y hay unas empresas que no están reguladas dentro de la prestadora, que ahí nos puedes contar tú un poco cómo funcionan. Entonces digamos que incluso la Superintendencia de Servicios Sanitarios dice que claramente hay un vacío legal
que no pueden llegar hasta allá, y eso lo han aprovechado claramente estas transnacionales para generar esos modelos de negocio, porque imagínate también todo lo que implica construir, diseñar, hacer los planes, o sea, hacer las evaluaciones de impacto. Entonces el negocio es redondo, ellos generan negocio porque generan negocio aledaño. Claro, generan toda una red de empresas asociadas. Entonces estamos hablando de miles de millones de pesos al año. La evolución de algunas utilidades. Al año 2000, las utilidades de todas las empresas sanitarias en Chile eran de 86.000 millones. Uno no alcanza a dimensionar cuánto es esa plata porque es demasiada plata. Pongan 86.000 y le agregan 6 ceros para atrás. El año 2005 eso había ascendido de 86.000 a 180.000. Y al año 2013 casi se había duplicado o había ascendido en más de 60% a 261.000 millones de pesos solamente al año 2013 Aguas Andinas tuvo utilidades de 116.000 millones de pesos, que es más del 10% de la rentabilidad, más de lo que toda la industria sanitaria, o sea, toda la industria de ISAPRES en Chile facturó o tuvo de utilidades ese año. Entonces las ganancias de estas mega empresas, que son todas transnacionales, y quiero pasar a ese punto para que vamos cerrando también, pero que la gente sepa, para que le pongamos las caras. Pero ellos también ganan con estas otras empresas que no están reguladas. Todas estas empresas, y por lo tanto es un gran negocio para estas empresas. ¿Quiénes son esas empresas? ¿Cuáles son las empresas que están en las principales ciudades de Chile? Aquí en la región metropolitana, Aguas Andinas. ¿Quiénes son? O sea, en Chile podemos ver claramente el caso que tú mencionas de concentración de propiedad. Tenemos 3 directorios. El primero, más importante, dueño de Aguas Andinas, dueño de AESAL y dueño de 2 empresas sanitarias que le dan servicio a las comunas más pudientes de Santiago, como Aguas Cordillera y Aguas Manquehue. Es el grupo Agbar Suez, que es entre franceses y españoles. Esa multinacional, que tiene gran respaldo incluso de la ONU por su proceso de utilización del biogás, por ejemplo, tiene una desigualdad aberrante en cuanto a la calidad de servicio en Santiago, como lo vemos en Osorno. Entonces, estamos hablando de realmente... Dentro del mismo país. Claro. Entonces, estamos hablando de una empresa que ya de por sí vemos en Chile sus consecuencias. El otro conglomerado multinacional son los fondos de pensiones de los profesores de Ontario, Canadá, que es dueño de SVAL en Valparaíso. Al mismo tiempo, SVAL es dueño de Aguas del Valle en la región de Coquimbo. Al mismo tiempo, es dueño de Nuevo Sur y es dueño de SBio. O sea, 4 empresas de un mismo grupo. Exactamente. Que son de Canadá en este caso, y son el fondo de pensiones de los profesores de el Ontario. Más grande de Canadá incluso. Y tenemos otro grupo del que no se habla mucho, que son japoneses, son inversores japoneses, y que de hecho el 2018 se realizó el último movimiento por la venta de Aguas Chañar. Y ahí tenemos Aguas del Altiplano, Aguas Araucanía, Aguas Chañar ahora último, y Aguas Magallanes. Ahí tenemos 3 directorios, o sea, si calculamos un directorio, más o menos son 7 personas, tenemos 21 personas que tienen las decisiones sobre el agua potable urbana en Chile, concentradas en al menos 20 personas. O sea, estamos llegando al final de la edición del día de hoy. Hay muchas aristas que podemos profundizar en capítulos siguientes sobre el tema del agua. Uno de ellos, yo solamente voy a adelantar algunos para el futuro. Hay una investigación de un periódico de reportajes bien importante que es online, el CIPER, y en él se hace una investigación sobre las grandes ganancias y toda la puerta giratoria que hay entre empresas privadas y sector público, y además cómo empresas como Aguas Andinas han financiado a sectores políticos de todo el espectro. Exacto. Concertación, exconcertación y la derecha. Centros de pensamiento, exministros, senadores como Saldívar, el actual director de ESAL en la 10ª región, Pickering, que también fue parte de este proceso de privatización porque era subsecretario de Obras Públicas. Que sigue siendo el lobista de las sanitarias hoy en día. Y que hoy día es lobista de las sanitarias. O sea, hay todo un entramado de relaciones políticos y económicas y una puerta giratoria entre las empresas sanitarias. Además,
Hay que está sectores, permeando a la energía también, por ejemplo, Alto Maipo, o sea, esto es algo que está escalando. Hay un sinnúmero de aristas que vamos a tocar en futuras ediciones de este programa y me gustaría dejarlos invitados desde ya para esos futuros programas porque vamos a seguir profundizando en estos temas. Bueno, además vamos a ver las consecuencias de este modelo tarifario, cómo funciona la boleta. Si vamos a revisar una boleta y vamos a ver de qué se constituye cada uno de los cobros que nos cobran a nosotros en las casas para ver cuál es la fuente de ganancia de empresas que no son de acá de Chile, no son del Estado chileno y que se las llevan para afuera y a nosotros nos suben las tarifas. Vamos a seguir conversando, pero en otra edición de Crónica Socioambiental. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Catherine. Gracias a ustedes por escucharnos el día de hoy y nos vemos en la próxima edición. Mi nombre es Claudia Fuentes, soy vecina de la comuna de Cerrillo, vivo en el Portal Oeste, que está al otro lado del Mall Plaza Oeste, y no es muy lejano, más bien nos separa lo que es Américo Vespucio. Hoy día estamos aquí porque queremos dar a conocer un proyecto que se llama Cerrillo Data Center, que se instalará en nuestra comuna, en un territorio que según el Plan Regulador Metropolitano es un área industrializada y ya saturada de contaminantes en el aire, contaminantes en el agua, en el espacio. Y aquí podemos observar el terreno en donde ellos edificarán un data center que albergará 30.000 metros cuadrados y en ellos tendrán tecnología, baterías, servidores, computadores, que los usarán para recabar los datos tecnológicos de la web de Latinoamérica y otros países, como dice en el proyecto. Para nosotros como vecinos de Cerrillo ha sido realmente una bofetada enterarnos de este proyecto porque no hemos sido avisados, no hemos sido anunciados, no se nos ha preguntado a nosotros lo que nosotros opinamos de este proyecto que se va a instalar acá, cuáles serían los costos que nosotros como seres humanos vamos a pagar para que la tecnología y Google se pueda instalar y hacer, digamos, dominio y también, digamos, crecer dentro de su mercado a costas de nuestro territorio. Básicamente porque para poder enfriar este data center de 30.000 metros cuadrados, ellos necesitan extraer agua de las napas subterráneas. Y las napas subterráneas de Cerrillo están directamente conectadas con el acuífero de Maipo, que es el acuífero que abastece a la gran parte de Santiago y sus provincias. Este acuífero ya está dañado. Nosotros estamos viviendo en este momento una sequía de 10, 11 años y no es una sequía extraordinaria, algo que va a pasar, es una sequía ordinaria. Nosotros la vamos a seguir viviendo, la sequía no va a mejorar, no van a llegar lluvias nuevas, la sequía va a aumentar, la desertificación de la zona central va a aumentar y el acuífero por lo tanto se va a reducir en la cantidad de agua que alberga. Entonces creemos que este megaproyecto de Google en la comuna de Cerrillo nos afecta directamente en la vida diaria de nosotros, pero también de las futuras generaciones, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros hermanos. ¿Por qué razón? Porque son 228 litros por segundo que ellos tienen derecho a utilizar. Son 228 litros por segundo de una manera consultiva y de una manera permanente, las 24 horas del día, 365 días al año. También quiero enfatizar que este proyecto solamente durará 28 años. Son 28 años que Google va a estar instalado en estos terrenos. 28 años que Google solamente podrá contratar 50 personas y entre ellos serán técnicos, ingenieros, que no necesariamente vienen de nuestra comuna. Para poder edificar el megaproyecto ellos van a necesitar entre 500 a 1.200 personas, pero será solo un periodo corto, un lapso pequeño en donde quizás podamos nosotros como cerrillanos entrar en esta área y poder quizás trabajar. Pero ¿qué pasa en el futuro? ¿Cuál será el impacto directo que nosotros tendremos? ¿Realmente está el Estado, los municipios, los gobiernos locales velando por el bien de nuestra comuna, velando por el bien de los seres humanos y de nuestros hijos? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos como cerrillanos y también cuestionar por qué a las organizaciones sociales y a la comunidad en sí no se le hizo saber de este proyecto a tiempo. Para nosotros tener también la posibilidad de ir y pedir una evaluación de impacto ambiental y que se abra la consulta ciudadana y preguntarle a los cerrillanos si ustedes realmente quieren a Google aquí en Cerrillo.
para que ellos consuman el agua, la tan poca agua que nos está quedando después de esta sequía que vamos a vivir y que seguiremos viviendo.